se reía mucho cuando se decía de un escritor domina el idioma. ¿Qué menos? O sea, ¿qué menos que eso? Es un escritor. Debería hacer por lo menos eso. Bueno, pues a donde quería llegar, ya que hablamos del odio, etcétera, era a Elisabeth Duval. Me sorprendo de hasta qué punto tengo esto lleno de ventanitas y me he preparado muy poco el asunto fundamental que me va a ocupar en lo que dure esto, porque me he excedido en el tiempo, he llegado a los 30 minutos y ahora no sé cuánto tendré por delante, pero no tengo nada escrito. Es como cuando nos entrevistó Ernesto Castro a Camilo de Ori, al personal de la revista La Croqueta, y yo estaba seguro de que Ernesto Castro se prepara muy bien las entrevistas y tenía su libreta con letra muy abigarrada. Y bueno, nos hizo una pregunta en plan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Y pasó la página y estaba todo en blanco. Bueno, pues así estoy ahora, está todo en blanco. Y tenía que hablar de Elisabeth Duval después de haber hablado de todos estos literatos, caricatos y excéntricos. Y Elisabeth Duval es un ejemplo de, sí, preclaro, de castígame mi madre y yo trompóselas, porque la llevaron a la televisión española, la llevaron a, supongo, no sé si a la 1, a la 2 o simplemente a una especie de cosa llamada Place, que solo existe en internet, pero se queda igualmente en el archivo de Radio y Televisión Española, como si hubiera salido con la familia Telerín, con Chanquete y con Espinete y El Precio Justo. Entonces, teniendo esa oportunidad de hablar para la eternidad, porque ya no es solo hablar para el exiguo público que tuviera ese programa, como lo tiene los conciertos de Radio 3, que también hay que echarles de comer aparte, porque, madre mía, los conciertos de Radio 3, yo no sé cómo buscan esos grupos tan malos y que solo existen en círculos de amigos que ni siquiera escuchan a sus amigos, porque son malísimos. Yo no sé qué fundamento tienen los conciertos de Radio 3, cómo hacen la selección de... Y lo pagamos todos. Los conciertos de Radio 3 es una chufa que pagamos entre todos y que no le gusta a nadie, no le interesa a nadie. Yo creo que ni siquiera los cantantes, intérpretes son capaces de escucharse a sí mismos. Bueno, pues en esa línea de los conciertos de Radio 3 estaba este programa que, como digo, no tiene el peso, la importancia que se pueda deber a su audiencia, que es nula, sino a quedarse en el archivo de Radio y Televisión Española para los restos, por los siglos de los siglos. Bueno, pues aprovechando esa potentísima posición, Elisabeth Duval, que es una estudiante, es algo asombroso, es simplemente una estudiante. No es doctora como la calle, no es nada, es una estudiante. Es como Ronald Chernikov, que también como estudiante iba a la televisión pública alemana y parecía una eminencia, una autoridad, y era enormemente desconcertante. Hay mucho de común entre las figuras de Elisabeth Duval y Ronald Chernikov, aunque dentro de la gravedad Ronald Chernikov tenía mucha más gracia y era mucho más revolucionario y mucho más consistente. Ronald Chernikov fue... hay algún documental o alguna biografía suya que se titula El último comunista, porque lo fue. Fue el último comunista, fue el último ciudadano de la República Democrática Alemana. Fue la última persona en el mundo en pedir la ciudadanía de la República Democrática Alemana cuando estaba a punto de disolverse y estaba a punto de caer el muro de Berlín. No sé si había caído ya, ni siquiera. Y él pidió ser ciudadano de la República Democrática Alemana. Quiso la ciudadanía. Y allí se quedarían con la boca abierta. Pero ¿quién quiere esta mierda ya todavía? Viene aquí alguien a pedirnos ser ciudadanos de un país que se va al garete, que todo el mundo quiere salir aquí volando en un dirigible por tierra, por mar, por aire, cavando túneles sobre las alambradas, y viene aquí un melenudo con bigote y modales amanerados a pedirnos ser el último comunista. Bueno, y también otra cosa que fue muy, muy extrema de Chernikov era que cuando estalló la pandemia del SIDA, él escribió y, bueno, hizo brillantes alocuciones diciendo que había
que había que follar más. Claro, a él le daba igual, él ya tenía SIDA y murió de SIDA, pero sus artículos y sus intervenciones sobre el SIDA eran tan brillantes como la de Rick en Rick y Morty cuando dice SIDA, pues una cosa así era Chernikov, es decir, una nulidad intelectual absoluta. Es decir, ¿quién puede querer la ciudadanía de la República Democrática Alemana? ¿Qué nos va a contar este muchachete en televisión? Bueno, pues una cosa así es Elisabeth Duval, pero o sea, con las mismas calificaciones y cualificaciones, una mera estudiante, pero sin la gracia de Chernikov. Hombre, quizá también sin su peligrosidad, porque cuando Chernikov decía SIDA, pues le hacían caso. Yo creo que cuando Duval dice guillotina, pues de momento no. Bueno, de momento, claro, porque además este tipo de gracietas de la izquierda, que no fueron solo suyas, por supuesto, no es original, como no lo es Lacalle, como no lo es Santolaya, no era original, venía del imperio, venía del gran Satán, esto de las decapitaciones, pero en el mismo tiempo en el que en Siria estaban sufriendo decapitaciones de verdad, gracias también al gran Satán, que había financiado a los... había financiado y luego había encarcelado y luego había soltado a los que formaron el ISIS, por no hablar de la simpática Turquía, nuestro aliado, el aliado de Estados Unidos, que con tal de exterminar a los kurdos, pues le viene estupendamente bien el Estado Islámico. Bueno, se estaba decapitando de verdad y en Estados Unidos decidieron que tenía gracia jugar con las decapitaciones, con la guillotina, con la imagen de la cabeza ensangrentada de Donald Trump. Y aquí se imitó, y desde luego se imitó por los mayores colonizados que hay. Bueno, hasta el punto de que la estelada, o sea, los catalanistas, son los mayores siervos del imperio estadounidense. La estelada está hecha para pedirle al presidente Wilson que le conceda la independencia a base de los 14 puntos de Wilson. Como se disolvió el imperio austrohúngaro, el imperio prusiano, todos los imperios perdedores, el ruso se disolvió solo gracias y se convirtió en otro, gracias a los prusianos que mandaron ahí el tren con Lenin. Los catalanes están todo el tiempo hablando más inglés que catalán. Los catalanistas racistas, independentistas, como los del IRA, por cierto, que no viene al caso, pero me da mucha pena el fin de la carrera de Wegener, con ese comienzo tan brillante con El estudiante de Praga, que acabara haciendo películas nazis en apoyo del IRA, que no puede haber una cosa más repugnante que una película nazi en apoyo del IRA, aunque bueno, claro, el final de Orson Welles haciendo de Optimus Prime en Transformers, la película, bueno, no sé si era ese su papel, pero su última película fue Transformers, la película. Pues, por ahí le anda, pero bueno, qué asco, una película nazi del IRA. Bueno, pues una cosa así son los independentistas, son una película nazi del IRA, pues eso es, son unos racistas que lamen las botas lacayunamente a los Estados Unidos y les gustaría tener una estrellita como Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos, muy a su pesar, a diferencia de estos independentistas que quieren ser una colonia de alguien, porque si se independizan serán automáticamente una colonia de alguien que venga, y ya es bastante sintomático que las urnas fueran chinas. Las urnas para hacer ese simulacro de referéndum las hubieran comprado en China. Bien, no sé si he terminado con Chernikov, lo tengo aquí delante. Sí, vamos a darle caña a Duval. Digo que lo de las decapitaciones, pues es algo que empieza en Estados Unidos. Voy a buscar la fecha. De hecho, sí, es lo primero que me sale en Google. Pongo en inglés Trump decapitado y bien, es de 2017. Bueno, en 2017 pidió perdón, pero en 2020 lo volvió a colgar. Kathy Griffin se hizo una foto con una cabeza ficticia, con una cabeza facticia, falsa, de Donald Trump ensangrentada,
Y eso, desde luego, reactivó el entusiasmo hispano por las guillotinas, que bueno, ya está ridiculizado en el bateo, eh, con esto de hacer una montaña de carne humana en Madrid. Está, por supuesto, en Luces de Bohemia, de Valle Inclán, la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. Luego lo retoma Pérez Reverte en El Maestro de Esgrima. Es algo, desde luego, ibérico. Hay también algún que otro cartel de propaganda anarquista, algún que otro cartel de la Guerra Civil que también retoman la guillotina. Pero este amor por la guillotina viene, por supuesto, de Estados Unidos. Kathy Griffin, 2017, pero luego eso trajo cola. Y Cataluña se llenó de guillotinas, guillotinas antiborbones, y desde luego en Gerona, que es donde más se nota el independentismo, porque desde que cerraron el manicomio de Salt, ahí no hay quien pare, en Gerona instalaron en un lugar precípuo y bien visible la guillotina antiborbones. 2017 he dicho, tengo aquí una fiesta, porque ya digo, esto no es original en absoluto. Tengo aquí una noticia del año 2016. Voy a ver entonces 2016, entonces se adelanta. Voy a ver de qué año es esto de Griffin y Trump, porque a lo mejor son ellos los que nos imitan. Wikipedia nos va a dar la fecha exacta, desde luego es más fiable que un periódico. Supongo que si busco cabeza, estoy en español, sí, cabeza como en... no viene la fecha. Sí, fue despedida de la CNN, entonces, bueno, voy a mirar en inglés. Y voy a buscar Head. Todas estas cosas... Sí, 2017. Vaya, pues en honor a la verdad, hay que decir que los españoles nos adelantamos. Leo en el periódico La Información, 2016, bueno, dado por la agencia Europa Press. O sea, en realidad esto es un teletipo que llega tal cual, le podrán añadir algo de ideología, pero bueno, esto es Europa Press. Retirada la subvención a la Semana Cultural de la Magdalena debido al cartel del Guillotina Fest. El cartel... Bueno, no, antes de eso. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado con los votos del PP y Ciudadanos, CS, la abstención del PSOE y el voto en contra de Zaragoza en Común, CEC y Cha es Chunta Aragonesista, pero no lo especifican, retirar de manera inmediata la subvención de 2.000 euros concedida a la Semana Cultural de la Madalena, así, la Madalena, porque es como lo de Daniel Lacalle, hay que pisotear y despreciar el español, de la Madalena en los presupuestos participativos del Distrito Casco Histórico por el respaldo demostrado por sus organizadores al denominado Guillotina Fest. El cartel anunciador del Guillotina Fest contenía elementos alusivos a la violencia, al odio, al odio y el rencor social y a la pena de muerte como herramienta legítima para la aniquilación del adversario político. Bueno, la pena de muerte como herramienta legítima, quien me haya escuchado la intervención anterior sobre Corea del Norte me habrá oído decir que condeno severamente que Londres rellenara la embajada de Libia con un gobierno provisional que se habían inventado, pero que me parecía bien el secuestro y ejecución de Eichmann, porque siempre está bien ahorcar a un hijo de puta. Vale, esto lo he dicho. Y yo pregunto a quien me escuche, ¿y no hubiera estado bien que hubieran trincado también a Mengele? ¿Quién puede decir que no hubiera estado bien que trincaran a Mengele? En cuanto se trata de los amigos de Himmler o de al-Baghdadi, yo opino, como el personaje de 31 minutos, que lo mejor que puede pasar con ellos es un incidente que eviten que traspasen las fronteras de países donde no existe la pena de muerte.
fuera de ahí, fuera de casos como los seguidores, los secuaces de Himmler o al-Baghdadi, estoy absolutamente en contra de la pena de muerte. No así, por lo que veo, la izquierda española. Bien, tengo aquí una página que merece la pena adjuntarse, entiendo que es de 2016, aunque no está fechada, scmadalena.com, y el titular de este anónimo, porque es un anónimo, es sobre las disparatadas interpretaciones del cartel del Guillotina Fest, y ofrece el cartel del Guillotina Fest. Sale una guillotina en sí y una cesta en la que yacen, de la que asoman las cabezas de Mariano Rajoy, Su Majestad el Rey Juan Carlos I, el cardenal arzobispo, por entonces yo creo, de Madrid, al que Dios me perdone, al que llamaban, bueno, que Dios no, Dios tiene que dar bastante igual, es broma, pero bueno, que me perdonen sus admiradores, que los tiene. Era este cardenal al que llamaban el submarino, porque era tan bajito que solo se veía el báculo, como si fuera un periscopio. Que además le tendieron casi una trampa a los del Instituto de Cristo Rey y le pusieron una capa pluvial, y el país y toda la prensa se rió de él, porque desde luego es el cardenal menos apto para llevar una capa pluvial y para resucitar el protocolo. Cañizares, eso es. Me hubiera venido antes a la cabeza y me habría ahorrado estas salaces y sabrosas anecdotillas clericales. Cañizares. Bueno, pues está la cabeza de Cañizares con su birrete en la cesta. Esto es una eutrapelia, esto es una simpática broma, porque lo hace la izquierda. Si Berlusconi dice lo de hace buen tiempo, salid, aquí tenéis una pelota, salid a jugar fuera, pues es intolerable. Pero son bromillas de la izquierda. Esto de poner las cabezas del rey, de Rajoy, del cardenal de Madrid, cuando en Siria están realmente poniendo cabezas en fila, pues es una bromilla completamente inocente. Y se expresan así, bueno, se expresan de forma anónima. Si el concejal del PP, Jorge Azcón, cree que el cartel del tercer Guillotina Fest incita al odio y al rencor social, sugiriendo la eliminación física de determinados líderes políticos, no, ¿qué va? ¿Cómo se nos ha podido pasar semejante cosa por la cabeza? Una guillotina, unas cabezas en un cesto. ¿Cómo se nos ha podido pasar semejante cosa por la cabeza? Cuando, ya lo digo, en Siria están haciendo montañas de cabezas. Tenemos que ser muy idiotas para pensar una cosa así. La Asamblea de la Semana Cultural de la Madalena, yo no sé por qué escriben Madalena, se preocupa mucho y se creerán que eso es aragonés. Se preocupa mucho y con todo respeto por la capacidad cognitiva de este representante político. Efectivamente, si no nos ríes las gracias, eres subnormal. Siempre que no nos sale bien el chiste, es que no lo has entendido. Era broma, eres idiota. Es así. Bueno, pues esto es lo que dijo. Esto es exactamente lo que dijo Elisabeth Duval. Que quien no se hubiera reído con lo de la guillotina era idiota. Sois idiotas, no me habéis entendido. Y luego hizo una cosa que era especialmente vergonzosa. Bueno, voy a leer esto de la Magdalena. Pero ella hizo una cosa que era tremendamente vergonzosa, especialmente para alguien que se tiene por intelectual, por faro de la opinión pública, que fue escuchar un vídeo de Pablo Iglesias, en donde Pablo Iglesias, pues como no, defendía el valor de la guillotina, que la libertad había llegado por la guillotina, y ella hacía como en el número de los Monty Python, Mr. Hilter, que se presenta un nuevo candidato a las elecciones en un borough, en una circunscripción electoral británica, y ese nuevo candidato es Mr. Hilter. Mr. Hilter, vaya, ese nombre me suena. Es un señor con bigote, que va de pardo, con unos atarajes, con unos correajes y un brazalete, con una cosa así como cuatro
4 alcayatas y bueno, pues este Mr. Hilter tiene unos planes bastante curiosos y sale al balcón a dar unos discursos y dice, yo no soy un racista, pero... Y detrás de él está alguien que se parece curiosamente a Himmler, haciendo así. Y bueno, entre el público hay alguien que se parece asombrosamente a von Ribbentrop y está así detrás de un campesino que está con una paja en la boca y hace así y le dice, tienes razón, ¿sabes? Bueno, pues esta intelectual lo que hacía era estar, en este caso, delante de Pablo Iglesias, porque tenía el vídeo delante, y hacer como von Ribbentrop, con Mr. Hilter. Tiene razón. Bueno, esta cosa se ha puesto de moda en todos los partidos políticos. Habla un político y hay un centenar de idiotas detrás haciendo así con la cabeza. Pero si eres un intelectual o pretendes ser un intelectual, un escritor, un filósofo, un pensador, alguien que crea opinión, lo último que puedes hacer en este mundo, en esta vida, es hacer así cuando habla Pablo Iglesias o Julio Anguita o el Lucero del Alba. No están los intelectuales para hacer así con la cabeza. Bueno, pues dice esta gentecilla de la Madalena, así escrito. El Guillotina Fest es solo uno de los 100 actos de nuestra Semana Cultural de la Madalena SCM, que celebra su 29ª edición. La SCM la organizan decenas de entidades, comercios, asociaciones y vecinos. Cuenta con... no me importa. Se autofinancia en el 95% de sus gastos, lo que quiere decir que pide dinero público, 2.000. Dice, ha recibido una ayuda entre 1.000 y 1.400. 2.000 eran. Bueno. Bla, bla, bla. Aquí está. Anticipándonos, porque están tirándose flores, hablando de su ecomercado solidario, anticipándonos a la posible acusación de encasillamiento partidista, añadida a la necedad. Pues es que ¿cómo vamos a perdonar a esta gente si cada vez que habla sube el pan? Si cada vez que habla es para insultar, para llamarnos idiotas. O sea, sois idiotas porque no queréis dejaros guillotinar, no queréis desaparecer, no queréis poneros debajo de un tren como en Novecento. Necedad. De sugerir la eliminación física de determinados líderes. Recordamos que la nota de prensa enviada ayer a los medios para anunciar el comienzo de la SCM denuncia la inacción del gobierno de Zaragoza, CEC, al no reponer los bancos, los de sentarse, que han desaparecido por deterioro de nuestras calles. ¿Pero qué tiene que ver esto con poner la cabeza del rey en un cesto? O de Rajoy, o del presidente electo democráticamente. Dice, puede gustar o no el cartel de Guillotina Fest, pero no va más allá de una provocación que no tiene por objeto ofender. No, claro, yo cojo un cesto y pongo la cabeza de Pablo Iglesias y eso no tiene por objeto ofender. De hecho, cuando en alguna fiesta algo más meridional se ha apedreado o quemado al Judas en la figura de Puigdemont o cualquier otro ídolo de la izquierda, se ha desatado y se ha despertado la alerta antifascista. Y se ha condenado enérgicamente cuando el pelele es Puigdemont o Pablo Iglesias, cuando lo es Su Majestad el Rey o cuando lo es Mariano Rajoy. Es una provocación simpática y, bueno, una provocación que no tiene por objeto ofender y que refleja el espíritu disidente de parte de la vecindad de este barrio. Se ha sacado intencionalmente de contexto el sarcasmo del cartel, algo realmente peligroso. Ahora se ponen moralistas, a lo que nos empieza a habituar el PP. O sea, al final, la culpa de poner la cabeza de Rajoy en una cesta al pie de una guillotina es del PP. La imagen señalada es una metáfora que utiliza las cabezas visibles del poder y la icónica guillotina para denunciar a los responsables últimos de la dramática situación que su crisis y corrupción nos hace vivir a los de abajo. Pobre Mariano Azuela, si supiera las tonterías que se dicen en su nombre. Es un cartel paródico, por lo que entendemos que no tendrán recorrido las iniciativas de Azcón. Denuncia Azcón la utilización política de la Semana Cultural de la Madalena. Cierto, en eso estamos muy de acuerdo.
Hombre, por fin, es como cuando le dije a Errejón que solo, bueno, ahí me la quitó. Le dije que solo había habido un partido que había tenido la cara del líder como logotipo, y era el de Ruiz Mateos, y me dijo, no hay que confundir. Y luego lo llamé maoísta y me dijo que sí, bueno, no no con el marchamo de maoísta, sino que había que hacer lo que los maoístas hacían, y me dijo que había que cantar canciones. Me dijo que había que cantar canciones, que el pueblo se construía cantando canciones, no solo yendo al parque, sino cantando canciones. Bueno, pues aquí dan la razón al PP y le dicen que sí, por supuesto, hay que llevar el libro rojo y cantar canciones, el libro rojo y cantar canciones. Siempre ha tenido un carácter reivindicativo y político, dicen, porque todo es política. Ya, sí, ya. Ahora nos van a decir, como los anarquistas, que todos los presos son políticos, lo cual es verdad, pero estos no son anarquistas. Esta gente no es anarquista. Como es el proceso de autogestión, usan la piel de cordero, pero esta gente no es... Hablan de autogestión, pero esta gente no es anarquista. Es todo lo contrario. Como lo es el proceso de autogestión y organización de nuestras propias fiestas. Claro, tan autogestionado que os tienen que dar 2.000 euros para instalar guillotinas. Fiestas de un barrio con un alto componente reivindicativo y cuyo tono jocoso no pretende herir sin... Vamos a ver, han dicho en su aclaración, para decir que esto no es ofensivo, han dicho que se preocupan por la capacidad cognitiva del representante del PP, que es una necedad, pero bueno, todo con mucho respeto y sin ánimo de ofender. Vamos, Dios me libre de querer ofender. Y cuyo tono jocoso no pretende herir sensibilidades, sino mofarse del tiempo hiperpolitizado que nos toca vivir. Alguien aquí, y esto lo ponen en negrita, alguien aquí está traspasando una peligrosísima línea, con argumentaciones miserables y de forma reiterativa. Y no es esta asamblea de la Semana Cultural de la Madalena. Hombre, yo diría que sí lo es. O sea, han hecho un cartel con una guillotina y las cabezas de sus hipotéticos enemigos en un cesto. Una actitud perversa que debería hacernos reflexionar. Se ponen nuevamente moralistas. Bueno, en suma, que no me voy a sentar con ningún escritor que no domine el español, eso en primer lugar, ni con nadie que cometa una estupidez, como decir lo de la guillotina. Elisabeth Duval dijo que había que llevar a los youtubers que tributan y viven en Andorra a la guillotina. Eso es una estupidez, además es una imprudencia y es una insolencia justamente en el momento en el que el Estado Islámico estaba decapitando de verdad, y en Francia se decapita, los terroristas en Francia decapitan, hay cabezas separadas de su cuerpo reales en Europa, y en este momento a esta gente, a los independentistas catalanes, a la izquierda difusa de Elisabeth Duval, a toda esta gente no se le ocurre otra cosa que volver a hacer bromas con la guillotina como si estuviéramos en el siglo XIX. Y hay que recordar que la guillotina no ha dejado... La decapitación no ha dejado de practicarse. La guillotina estuvo activa en Francia después de Franco, cuando Francia nos reprochaba usar la pena capital, usar la pena de muerte. A ellos todavía les quedaba guillotina para rato. Los nazis guillotinaron. La guillotina no es un instrumento de progreso, a no ser que entendamos que los nazis fueron una fuerza de progreso, que usaron la guillotina hasta el punto de perfeccionarla y, bueno, introducir algunas mejoras técnicas. Es una estupidez asombrosa. Es una estupidez asombrosa decir que la guillotina ha aportado algo bueno, y el no retractarse excluye a quien lo ha dicho de mi compañía, de mi conversación o de mi trato. Y desde luego, si alguien va a sufrir la guillotina, van a ser sus libros, que no le interesan a nadie y que solo llegan al gran público por este momento hiperpolitizado que nos ha tocado vivir, que dicen los guillotinofílicos aragoneses, los del Guillotina Fest.